Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Únete cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Tendremos capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general el viaje valdrá la pena. De vez en cuando haremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Levítico 12. Su pobreza fue profética. Lucas, capítulo 2, tiene dos momentos trascendentales sobre el bebé Cristo y Jesús siendo un chico joven. Leer sobre el nacimiento de Jesús es emocionante. Dios está invadiendo el planeta a través del milagro más grande que el hombre pueda engendrar, un niño. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios viene como un bebé. Jesús nace de una virgen. Para celebrarlo apartamos un tiempo festivo llamado Navidad, Dios con nosotros. Después del nacimiento de Jesús, saltamos 12 años y unos 40 versículos en Lucas capítulo 2 y vemos a Jesús, el niño, desconcertando a las mentes religiosas más grandes en el templo. Cuando sus padres lo encuentran, lo cuestionan, en Lucas 2:48. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Y él les dijo, «¿Por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. El bebé y el niño son historias tan fascinantes que lo que ocurre en medio parecía no interesarnos. Pero eso solo es así si no has leído Levítico 12. Levítico 12 trata del nacimiento de un hijo y la purificación de la madre. Después de este milagro extremadamente intenso, la mujer sería ceremonialmente purificada con una ofrenda. Dios les dice a los hijos de Israel esto, en el versículo 6. Cuando se cumplan los días de su purificación, por un hijo o por una hija, traerá al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión un cordero de 1 año como holocausto y un pichón, o una tórtola como ofrenda por el pecado. Entonces él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella, y quedará limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas o 2 pichones, uno para el holocausto y la ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por ella y quedará limpia. La nueva madre traería un cordero, una tórtola y un pichón como ofrenda por el pecado al tabernáculo. Eso completaría la ceremonia. Luego se dice algo misericordioso y profético a la misma vez. Dios considera la situación económica de una familia y dice, si no tiene los recursos para traer el cordero, entonces las 2 aves serán suficientes para su purificación. Entendemos la misericordia en esa excepción del cordero, pero ¿dónde está lo profético? Ahí entra Lucas capítulo 2. Lucas 2 y Levítico 12 juntos forman lo profético. Saltemos al medio del capítulo 2 de Lucas con esta ley de Levítico 12. El nacimiento de Cristo es emocionante y su niñez, aunque limitada en información, es fascinante. Sin embargo, veremos lo profético como algo igual que el nacimiento y la niñez, al ver la ofrenda de esta nueva familia clasificada dentro de la pobreza. Su pobreza fue profética. Recuerda que una familia debía traer una tórtola, un pichón y un cordero para finalizar la purificación. En medio de Lucas 2 leemos estas palabras desde el versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de ser concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén
para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio, conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Ellos pertenecían al grupo llamado No podemos pagarlo, en Levítico 12. María y José estaban en la clase pobre. Al nacer su hijo varón, Levítico 12 dice que debía hacerse una ofrenda por el pecado y llevarse al templo. Y si no podías pagar la parte del cordero en la ofrenda, entonces traías un par de tórtolas o pichones. Pero ese día, en Lucas 2, José y María llevaron las 3. La pareja llevó en una canasta 2 pares de aves al sacerdote, y en sus brazos llevaron un cordero, el Cordero de Dios. El cordero era la ofrenda más costosa requerida. Señalaba al Cordero de Dios que fue dado desde el cielo para quitar el pecado del mundo. Un cordero era traído por la mujer en Levítico 12, que trajo a un pecador al mundo. Pero en Lucas 2, un cordero no era necesario. Tengo que creer que María y José estaban pensando más en pobreza que en profecía. No estoy seguro de que entendieran por qué estaban cumpliendo toda la ofrenda por el pecado de Levítico 12. No estoy seguro de que entendieran que ese día sí llevaron a un cordero. En su libro Eternidad en sus corazones, Don Richardson escribe sobre una especie de brújula cultural en otras culturas, un lenguaje que apunta a una sola persona, Jesús preparando el camino para que el Evangelio sea escuchado. Cuenta la historia de Robert Morrison, quien llegó a China en 1807 y comenzó a traducir las Escrituras al idioma chino con la ayuda de un hombre chino con un vocabulario limitado en inglés. El chino usa más de 200 imágenes que se combinan de distintas maneras para formar palabras. Cuando llegaron a la palabra justo, él preguntó cómo se traduciría. Y cuando su ayudante chino la escribió en su idioma, Robert Morrison vio que usó 2 símbolos. Arriba el dibujo de un cordero y abajo el símbolo de yo, primera persona singular. Así que cuando los chinos escribían la palabra justo, escribían los símbolos que significaban el cordero sobre mí. Jesús, el Cordero de Dios, hablaba a través del idioma chino y eso se volvió la piedra angular para que Robert Morrison les pudiera presentar a Jesús, el Cordero, bajo el cual tú y yo somos hallados justos. Permíteme hablar de una rima infantil. La cortaré y le daré mi propio giro. María tenía un corderito, y él me limpió de pecados, cual blanca nieve. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del mejor libro, la Biblia, la palabra de Dios, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.